Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que siguen de cerca las producciones turcas y a sus talentosos actores. Vamos a sumergirnos en los rumores y las noticias que apuntan a un supuesto escándalo entre Serkan y Özge, y lo que esto significaría, que ya no quieren trabajar juntos. Sé que muchos de ustedes son fans de su química en pantalla y de sus proyectos, así que prepárense porque vamos a desgranar toda esta información. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título de nuestro vídeo de hoy es Escándalo Serkan y Özge, ya no quieren trabajar juntos. Y la pregunta que todos nos hacemos ¿es esto cierto? ¿Qué hay detrás de estos rumores que están inundando las redes sociales y los foros de fans? Como saben, Serkan y Özge son una pareja de actores que ha gozado de una popularidad masiva, especialmente después de su exitosa colaboración en una serie que los catapultó a la fama internacional. Su química era innegable y los fans clamaban por verlos juntos en nuevos proyectos. Pero parece que últimamente el ambiente entre ellos habría cambiado drásticamente. Los murmullos comenzaron hace unas semanas y poco a poco se han ido intensificando, sugiriendo que la relación profesional entre Serkan y Özge ha llegado a un punto de no retorno. Las primeras señales de esta supuesta tensión surgieron de manera sutil. Comentarios en redes sociales que parecían un poco distantes, ausencia en eventos públicos juntos, incluso algunos rumores de que sus agendas de trabajo se habían vuelto difíciles de coordinar, más allá de lo estrictamente necesario. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas fueron unas declaraciones, o más bien la falta de ellas, por parte de sus representantes y, por supuesto, de ellos mismos. Cuando se les ha preguntado directamente sobre la posibilidad de futuros proyectos juntos, las respuestas han sido evasivas, poco concretas o directamente silenciosas. Y en este mundo del espectáculo, el silencio a menudo grita más fuerte que cualquier palabra. Hemos estado investigando, recopilando información de diversas fuentes, noticias de portales de entretenimiento turcos, análisis de fans en foros especializados y comentarios de personas supuestamente cercanas a la producción. Y lo que parece dibujarse es un panorama un tanto desalentador para quienes disfrutaban de verlos colaborar. Según algunas informaciones, el origen de este distanciamiento podría ser una suma de factores. Por un lado, se habla de diferencias creativas. Imaginen que ambos, después de haber trabajado juntos en un proyecto tan exitoso, han evolucionado como artistas, tienen visiones distintas de lo que quieren hacer en el futuro, qué tipo de personajes les interesan, qué historias quieren contar. Es completamente natural que dos artistas en pleno crecimiento tengan puntos de vista diferentes, pero cuando estas diferencias se vuelven irreconciliables, pueden llevar a tensiones. Otra línea de rumor apunta a un posible agotamiento de la fórmula. Después de un éxito tan arrollador, es posible que tanto Serkan como Özge sientan que ya han explorado todo lo que podían explorar juntos en ese contexto. Quizás buscan nuevos desafíos, roles que les permitan mostrar otras facetas de su talento, y creen que seguir trabajando juntos en proyectos similares podría limitar su desarrollo artístico individual. Es importante recordar que ambos son actores muy ambiciosos y con carreras prometedoras por delante, y es natural que busquen la manera de seguir creciendo y sorprendiendo a su audiencia. También existen, como no podía ser de otra manera, rumores más personales. En el mundo del entretenimiento, las dinámicas entre compañeros de trabajo pueden ser complejas. Si bien públicamente siempre se mostraron como grandes amigos y profesionales, a veces, tras cámaras, las cosas pueden ser diferentes. Se especula sobre posibles desacuerdos, tensiones en el set que trascendieron la ficción, o simplemente una dinámica personal que se ha vuelto insostenible para una colaboración laboral fluida. Es un terreno delicado y sin confirmaciones oficiales, debemos tomar estas especulaciones con cautela, pero son parte del ruido mediático que rodea este supuesto escándalo. Lo más preocupante para los fans es que ante la pregunta de si volverían a trabajar juntos, las respuestas que han surgido en los últimos meses son un rotundo no o un encogimiento de hombros que dice mucho. Algunos representantes han sido un poco más directos, indicando que por el momento no hay planes concretos y que ambos actores están enfocados en proyectos individuales.
Esto, si bien suena profesional, en el contexto de tantos rumores, deja entrever que la puerta a una futura colaboración está, si no cerrada, sí bastante bloqueada. ¿Y qué significa esto para el futuro? Pues, para empezar, significa que tendremos que acostumbrarnos a ver a Serkan y Özge en proyectos separados. Y esto, aunque pueda sonar triste para los seguidores de su dupla, también puede ser una oportunidad. Una oportunidad para que cada uno brille por sí solo, para que demuestren su versatilidad en diferentes géneros, con distintos elencos, bajo otras direcciones. Es la chance de redescubrir a estos talentosos actores en roles completamente nuevos, que quizás no habrían tenido la oportunidad de explorar si hubieran continuado en el mismo camino. Hemos visto casos similares en la historia del cine y la televisión. Actores que forman una pareja icónica en una serie o película, y que luego deciden tomar caminos diferentes. Al principio los fans pueden sentirse decepcionados, pero con el tiempo entienden y apoyan las decisiones individuales de los artistas. Y a menudo estas carreras individuales resultan ser tan exitosas, si no más, que sus colaboraciones. Así que aunque la noticia de que Serkan y Özge ya no quieren trabajar juntos pueda ser un golpe para algunos, también puede ser el inicio de etapas fascinantes en sus respectivas trayectorias. Ahora, ¿podemos esperar de sus próximos proyectos individuales? Bueno, los rumores ya están circulando. Se dice que Serkan está explorando ofertas para un drama más intenso, con un personaje más oscuro y complejo, algo muy alejado de su papel anterior. Por otro lado, Özge estaría interesada en un género completamente diferente, quizás una comedia romántica o incluso un thriller psicológico, demostrando su rango actoral. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero alimentan la expectativa de ver qué nos traerán por separado. Es importante recalcar que hasta la fecha, no ha habido una declaración oficial contundente y directa de Serkan o Özge confirmando un escándalo o una enemistad. Lo que tenemos son rumores intensos, falta de confirmaciones sobre futuros proyectos conjuntos y un ambiente de especulación que ha ido creciendo. En el mundo de las celebridades, a veces los rumores se magnifican y toman proporciones inesperadas. Sin embargo, la ausencia de cualquier indicio de que quieran volver a trabajar juntos, sumado a las evasivas de sus equipos, es lo que nos lleva a pensar que, al menos por ahora, sus caminos profesionales se han separado, y quizás de manera definitiva. Si bien es natural que los fans se decepcionen, también es fundamental recordar que ellos son profesionales que toman decisiones sobre sus carreras. Y estas decisiones, aunque puedan afectar nuestras expectativas como espectadores, están basadas en sus propias necesidades artísticas y personales. Quizás lo que para nosotros es un escándalo, para ellos es simplemente un giro natural en sus trayectorias profesionales. En resumen, el supuesto escándalo de Serkan y Özge, que parece indicar que ya no desean trabajar juntos, se basa en una serie de rumores que han ido cobrando fuerza en las últimas semanas. Las especulaciones apuntan a diferencias creativas, agotamiento de la fórmula, o incluso tensiones personales como posibles causas. Lo cierto es que ante la pregunta de futuras colaboraciones, las respuestas han sido evasivas o negativas, sugiriendo que sus caminos profesionales se han bifurcado. Si bien esto puede ser una noticia decepcionante para sus seguidores, también abre la puerta a emocionantes proyectos individuales donde cada uno podrá brillar y demostrar su talento en nuevas facetas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de los últimos rumores que envuelven a Serkan y Özge. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Qué esperan de sus carreras individuales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y respondo a todos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.